problema en las iglesias cuando ya somos creyentes, ya hemos nacido de nuevo, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero ya no hay chispa, ya no hay fuego, ya no hay entusiasmo por las cosas de Dios y bostezamos con las cosas de Dios. Ahorita con el cubrebocas es más fácil bostezar, ¿verdad? Y nadie se daría cuenta. Nada más así, si se van los ojos para atrás, ay sí, el bostezo estuvo muy fuerte, hermanos. Estaba pensando en una ocasión que vino el evangelista Daryl Radcliffe, lo recordarán, ¿verdad? Que vino y predicó, hermanos, y solo Cristo, hermanos, y unos gritos, hermanos, que a todos nos ponía atentos. Y vaya que es un buen amigo que aprecio en el ministerio. Pero hermanos, él predica y da patadas. Recuerdo en una ocasión, se paró arriba de esa banca, hermanos, y con una patada rompió la banca, hermanos. Y después de su mensaje me dijo, lo siento. Y ya después lo reparamos. Pero hermanos, si alguien tiene un entusiasmo y una chispa, es el evangelista Daryl. Y yo recuerdo, hermano, estar sentado cuando alguien viene a predicar. Evidentemente estoy sentado, estoy escuchando el mensaje. Y volteé al lado mío, hermanos, y una persona así, mira, no, dormido. Yo me quedé pensando, si te quedas dormido con una predicación, con una persona que está dando una patada, que está predicando con fuego, hermanos. Yo me quedé pensando, ¿cuántas personas están sentadas en una iglesia que tal vez tienen los ojos abiertos, pero hermano, estás dormido espiritualmente? Indiferentes completamente hacia la obra de Dios. El libro de Apocalipsis puede bosquejearse de muchas maneras, pero la manera principal en la cual debe estudiarse el libro de Apocalipsis es en 3 puntos. La primera parte es las cosas que fueron, la segunda parte es las cosas que son, el tiempo de la iglesia, y posteriormente las cosas que serán. A partir de Apocalipsis capítulo 4 son las cosas que serán, pero la porción que acabamos de leer es Apocalipsis 3, son las cosas que son, el tiempo presente. En esta segunda división del libro contiene un mensaje escrito hacia 7 iglesias, hacia la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la última iglesia, que es esta iglesia de Laodicea. Estas eran 7 iglesias, literalmente eran iglesias en Asia Menor, que hoy conocemos como Turquía. Hay algunas personas que enseñan estas iglesias como diferentes dispensaciones, pero realmente eran iglesias que literalmente eran unas iglesias, y se envió una carta dirigida especialmente y específicamente a estas iglesias, y todo problema que una iglesia tenga o un cristiano tenga se aborda en al menos una de estas 7 cartas a la iglesia Apocalipsis. Vamos a estudiar la condición de una iglesia en esta noche, de la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea, de una manera práctica. Versículo 22 nos dice el texto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero que nos quede muy claro, hermanos, que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros de una manera muy específica, y Dios quiere hablarnos no solo a través del predicador, sino a través de su Santo Espíritu. A mí me impresiona, hermanos, cómo alguien puede predicar un mensaje y el mismo mensaje levanta a un cristiano que está decaído, y hermanos, y derrumba a un cristiano que está viviendo en pecado y lo hace sentir mal. El mismo mensaje alivia y el mismo mensaje quebranta, porque el Espíritu Santo de Dios es quien te va a dar a ti y a mí exactamente lo que necesitamos oír en esta noche. Yo recuerdo cuando Dios estaba trabajando en mi vida, hermanos, cuando Él puso en mi corazón el servirle, y yo todavía no estaba listo, hermanos, para tomar esa decisión. No sabía si estudiar cierta carrera o servir a Dios y meterme al instituto cuando vivía en Lexington, Kentucky. Y recuerdo, hermanos, que Dios empezó a obrar en mi corazón, y cada vez que entraba en la iglesia, no importa, hermanos, si el pastor predicaba Enoque amigo, nos es Cristo, yo sentía que el Espíritu Santo de Dios me decía: sírveme, 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 sírveme. Y no importa que se predicara, porque es el Espíritu de Dios quien habla a cada uno de nuestras vidas conforme a lo que necesitamos, hermano. El Espíritu habla en la iglesia. La iglesia está compuesta por individuos. Fíjense lo que dice brevemente Apocalipsis 1:12. Apocalipsis capítulo 1 versículo 12 dice la escritura: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Hermanos, qué impresionante versículo.
¿No te da gusto, hermanos, que podemos venir a la iglesia y Dios se pueda reunir con nosotros, con viles pecadores salvos por la gracia de Dios que somos? Dios quiere reunirse contigo y conmigo en esta noche, hermanos, y hablarnos de cierta manera. La Escritura dice: porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí estamos 2 o 3, y si este libro es palabra de Dios, aquí está Dios con nosotros, hermanos. Y Dios quiere retarnos, hablarnos a través de un pasaje, y probablemente en el mismo mensaje, hermanos, le va a hablar a una persona de una manera y a otra persona de otra manera. Regresamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. En esta porción de la Escritura, Jesús es el testigo fiel, y Jesús es el testigo verdadero, y Jesús es el que sigue hablando a nuestra vida. El mensaje de Jesús a esta iglesia fue un mensaje muy claro y muy contundente. Versículo 15. El mensaje fue: yo conozco tus obras. Qué impresionante, mis amados hermanos, que tenemos un Dios omnisciente, que tenemos un Dios que todo lo sabe. Dios solamente no sabe nuestra vida, sino sabe nuestro corazón, nuestro pensamiento e incluso las intenciones de nuestro corazón, porque Dios todo lo sabe. Y abre el pasaje al decir: yo conozco tus obras. Estamos desnudos completamente ante el Señor. Y nos dice: yo conozco tus obras, y después aborda el problema. Dice: la verdad es que no eres frío, porque no estás perdido. Ya escuchamos el evangelio, ya escuchamos la salvación de Cristo, ya sabemos que el día de nuestra muerte, ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, ya no somos fríos, hermano. Pero dice esta carta, hermanos, pero tampoco caliente. Tampoco estás viviendo como debes estar viviendo. Tampoco estás abrazando la santidad como debes hacerlo. No estás viviendo, leyendo la Biblia, orando, encomendándote a mí como deberías hacerlo. Tampoco eres caliente. Con signo de exclamación nos dice: ojalá fueses frío o caliente. Y ojo, versículo 16: pero por cuanto eres, ¿qué palabra dice ahí? Tibio. Nuevamente, y como comencé este mensaje al decir, si hay una palabra que puede describir el cristianismo hoy en día, es la palabra tibieza. Somos tibios, hay mucha apatía, hay mucha indiferencia para las cosas de Dios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ojo, hermanos, te vomitaré de mi boca. Existe un pecado que le causa náusea a Dios. Al Dios Todopoderoso, cuando ve a un cristiano tibio, dice: me causa náusea. Creo que es el pecado más predominante en el tiempo de la iglesia, hermanos. El pecado de la tibieza o de la indiferencia hacia las cosas de Dios. Y la gran pregunta se expone en esta noche: ¿cómo yo puedo saber si soy un cristiano tibio? ¿Cómo tú puedes saber si eres un cristiano tibio? Punto número 1. Para poder revelar la condición y ver si es que somos cristianos tibios, el punto número 1 es que existe una indiferencia en la santificación personal. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. La primer área donde se va a mostrar que somos cristianos tibios es que hay una completa indiferencia en la santificación personal. La Escritura dice en primera de Pedro 1:14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Hermanos, antes no sabíamos cómo vivir, antes no sabíamos qué decisiones tomar, pero ahora, ¿cuál es nuestra excusa? Ya tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, ya tenemos la palabra impresa de Dios en nuestras manos, ya no hay excusa. No os conforméis a los deseos que tenías estando en vuestra ignorancia, sino, fíjense, como aquel que os llamó, ¿cómo es Dios? Santo. Dios es santo.
Es el único atributo que Él repite 3 veces. Dios es santo, santo, santo. Y nos dice la Biblia en el siguiente pasaje: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el primer punto para reconocer que yo soy un cristiano tibio? Es cuando no me empieza a importar una santificación personal. Ya no importa la música que escucho, ya no importa cómo visto, ya no importa los lugares que yo voy. Y hermanos, cuando se predican temas como este, dicen que legalista, que exagerado. No es exagerado, es simplemente ser bíblico, mis hermanos, y querer agradar a Dios. Pero en este mundo ser bíblico ahora se le llama fanático. Sed santo porque yo soy santo. Hermanos, cuando nuestra manera de hablar ya no nos importa decir groserías. Y uno mismo debe examinarse en la semana, hermano, ¿cuál fue tu vocabulario en esta semana? No es que me hicieron enojar, no importa, hermano, si alguien te dice una grosería, no puedes tú maldecir, hermano, no puedes regresar maldición por maldición. Y eso muestra una tibieza espiritual, porque ya no estamos teniendo santificación personal en la manera que hablamos. Nuestra manera de vestir, hermanos, con decencia ya no importa. Los lugares que visitamos, mantenernos alejados de los vicios. Una copita social, ¿qué tiene de malo? Un cigarrito, hermanos. Cuando todo eso empieza a entrar en nuestra vida, muestra evidentemente que hay una tibieza terrible en nuestra vida, porque número uno, ya no hay una santificación personal. Lo primero es una indiferencia a la santificación, y recordemos lo que Jesús dijo: que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y yo creo que nadie de nosotros quiere tener a Dios de enemigo, hermanos. Nos podemos echar a 2, 3 por ahí, hermanos, pero hay uno que no nos podemos echar, y ese es al 3 veces santo. Por eso debemos andar como Él anduvo, para que Él sea quien nos respalde, para que sea Dios quien nos bendiga. Amén, hermanos. Marcos capítulo 7, versículo 6 dice la Biblia: respondiendo Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Oh, hermanos, batallamos con pecados que tal vez tú y yo le llamamos pecados pequeños, pero te recuerdo esta noche que para Dios no existen pecados pequeños. Pecado es pecado, hermanos. Punto número 2. No solamente hay una falta de santidad, sino número 2, hermanos, hay una falta de deseo de servir a Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Hay una falta de deseo de servir a Dios y servir a otros. Este texto es demasiado claro, hermano, ni siquiera se necesita predicar. Deuteronomio 10, 12 nos dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y nos empieza a decir: sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames. Y, hermanos, si lo amamos y andamos en sus caminos, y si tenemos temor de Dios, y entre comillas, qué oración tan necesaria: Padre, incrementa mi temor de Dios a ti. Y nos dice: y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermano, ¿cuándo ha sido la última vez que serviste a Dios? No, pastor, es que usted sabe, la pandemia. Entonces fue imposible servir a Dios por 7 meses, hermano. Hay una apatía, hermanos, para servir a Dios. Los pretextos sobran, hermano. ¿Oraste en estos días de pandemia por tu iglesia, mi hermano? ¿Te preocupaste por la iglesia en estos días? ¿Te preocupaste por la salvación de alguien? Debemos de reconocer, hermanos, y recordar que es un privilegio servir a nuestro Dios, mi hermano. Dice la Escritura ahí en Mateo 20, 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, en estos días todos tuvimos una oportunidad para servir a Dios. ¿Serviste a Dios de alguna manera?
Porque si no serviste a Dios, muestra solamente una cosa: soy un cristiano tibio. Yo sé que hay pretextos, no quiero, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. Pero hermano, si tú y yo empezamos a ponerle pretextos a Dios, ¿no crees que Dios tiene todo su derecho, hermano, para decir, pues entonces no voy a hacer nada contigo? ¿Y tendrá Biblia para eso, pastor? Con mucho gusto, hermanos. Vayamos a Proverbios capítulo 1, versículo 24. Estos textos son tremendos porque nos empieza a desglosar este libro de la sabiduría, Proverbios. Proverbios 1:24 dice: por cuanto llamé. ¿Quién llamó, hermanos? Dios. ¿Quién nos llama? Dios. Y no me digas que Dios no te puso un deseo en el corazón en 7 meses de hacer algo para Dios, su obra o alguien más, hermano. Por cuanto llamé. El problema no está en que Dios llame, el problema es que yo no contesto. Muchas veces Dios empieza a llamarnos y ¿sabes qué hacemos, hermano? Apagamos la voz. Es como si yo estoy escuchando y a veces, hermano, Dios te empieza a decir algo y por cuanto llamé, no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien entendiese, leeré hasta el verso 29. Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Fíjate lo que dice: también yo me reiré de vuestra calamidad. Yo no sé tú, hermanos, pero ese texto me hace temblar. Yo no quiero estar en problemas, sino que el Señor se ríe en mi calamidad. No, hermano, yo quiero que Dios me ayude, que Dios me saque de mis calamidades, que Dios me respalde en todo lo que emprendo. Pero para eso tengo que servir a Dios, hermano. Uno de los textos más importantes de toda la Biblia, y más adelante lo voy a predicar, solo ese versículo: yo honraré a los que me honren y a los que no serán puestos en poco. Uno de los textos más importantes de toda la Biblia, hermano. Pero dice la Biblia: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Fíjate, hermano, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Sabes que vivir bajo el temor de Dios es tu decisión? Uno debe decidir, hermanos: yo quiero andar en el temor de Dios, y si andamos en el temor de Dios es el principio de toda sabiduría, y Dios podrá bendecirnos. Por nuestro propio bien andar en el temor de Dios. Punto número 3, hermano. No solamente hay una falta de santidad, no solamente hay una falta por servir a Dios, servir en su obra, sino número 3, hay una falta de apetito por leer la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, gloria a Dios que tenemos toda la Biblia y debemos de leer toda la Biblia, porque toda la palabra es inspirada por Dios, hermanos. No dice solamente salmos. A veces llegamos a un momento en nuestra vida y ¿sabes qué decimos? Ya leí mi salmito, vámonos. ¿No sabes por qué se comparte allí en internet la lectura del mes, hermano? Para que podamos llevarla. Hermano, y no es mucho leer 3 a 4 capítulos al día para poder lograr leer toda la Biblia en un año. Pero cuando empieza a haber apatía para leer la Biblia, tú mismo debes de decir: estoy siendo un cristiano tibio. Hermanos, no es normal que un bebé no quiera comer, no es normal que un niño no quiera comer, y no es normal que un cristiano no quiera leer su santa palabra. No es normal. Está enfermo ese niño si no come. Está enfermo el cristiano que no quiere leer este libro. Punto número 3, hermano: un cristiano es tibio cuando pierde el deseo de leer la Biblia. Me impresiona cómo este libro, hermanos, la palabra profética más segura, y dice la Biblia que es como espada, y me impacta que, hermanos, yo puedo leer versículos que leí hace más de 10 años, hermano, y aprendo algo nuevo del mismo pasaje que leí hace tanto tiempo. Porque este libro es vivo, mis hermanos, y es la palabra de Dios, y gloria a Dios por eso. No toda nos gusta, pero todo es para nuestro bien. Por eso dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda.
Y por eso hay que leer toda la Biblia de pasta a pasta, de Génesis, Apocalipsis. Si pierdes el apetito por leerla, estamos enfermos. Y muestra tibieza espiritual en nuestra vida. Punto número 4. Siguiente evidencia que somos unos cristianos tibios, nuestro cántico ya no es espiritual. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice la escritura, Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, y es un mandato ser llenos del Espíritu Santo. Y si lo somos, fíjate lo que dice el siguiente texto, versículo 19. Hablando entre vosotros con, número 1, con salmos, número 2, con himnos, y número 3, con cánticos espirituales. Estos 3 puntos, hermano, describen la música que escuchas entre semana. Ojo, Efesios 5:19 no es la música de la iglesia, es la música de un cristiano. Pero nuestro cántico ya no va a ser espiritual y muestra, hermanos, una terrible tibieza espiritual. ¿Verdad que ahí no dice, hermanos, con himnos, con salmos, himnos y reggaetón? ¿Verdad que no, hermanos? Y no solamente empiezas con música mundana, hermanos, sino ya incluso ni siquiera disfrutas cantarle a tu Dios. ¿Sabes que hay gente, hermanos, que está viendo el video en esta noche que tú tienes, hermanos, sin congregarte ya 7 meses? Y en 7 meses no le has cantado a tu Dios. Eso tiene que estar entre un pecado, hermano. El Señor es digno de suprema alabanza, hermanos. Cantarle con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones. Esto debe descubrir la música que escuchamos. Y uno dirá, y bueno, ¿y qué tiene de malo? Hermanos, ¿qué tenía de malo el fruto que tomó Eva? No, humanamente no tenía nada malo. Pero Dios dijo, esa no. Ve con cualquier árbol, pero ese del fruto del huerto, ese no comas porque te mueres. Ah, pues ahí va a agarrar la que no podía. ¿Y qué le pasó? Se murió. ¿Qué tiene de malo todo lo demás? Simplemente que Dios lo dijo y debemos alabar a Dios. Y si nuestro cántico es espiritual, hermano, nos dará flojera todo lo demás porque no nos entretiene, porque nos metemos cosas mundanas toda la semana y hasta se nos hace raro escuchar un mensaje que dura 45 minutos, hermano. Nuevamente, no solo es no cantar música mundana, sino disfrutar, cantarle a tu Dios, hermano. ¿Le cantaste a tu Dios en esta semana? Punto número 5. La oración ya no es una prioridad. ¿Recuerdas en cuando fuiste salvo? Que orabas antes de tomar cualquier decisión. Hermanos, y es una bendición. Yo recuerdo cuando algunas personas tienen poco de ser cristiano y me dicen, pastor, ¿puede orar por esto? Hermanos, si tienen la oración hasta acá arriba. Empieza a pasar el tiempo, hermanos, y yo no sé a qué Dios siguen. Porque ya la oración no es una prioridad. Y solamente muestra una cosa. Somos cristianos tibios, hermano. Cuando la Biblia nos dice que debemos orar sin cesar, mira lo que dice Salmo 55:17. Cada mañana, hermanos, cada mañana en tu vida es una prioridad orar. Antes de tu desayuno, hermano, hablas con Dios. Antes de ir ahí caminando por fe y no por vista, hermanos, por el café, hablas con Dios. Antes de echarte esos buenos chilaquiles, hermano, hablas con Dios. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? A veces lo primero es rápido, Facebook. Rápido, WhatsApp. Lo primero que debemos decir es, Señor, gracias por un día más de vida. Luego checa tu WhatsApp, hermano. Pero primero busca a Dios, hermano. Y si Dios no es nuestra prioridad, hermano, está mostrando una cosa: tibieza. Fíjate lo que el salmista dice, hermano: tarde, mañana y a mediodía oraré. Vamos, qué salmo.
Ni hablar de la vida de Daniel, que estaba dispuesto a irse con los leones, hermano. Pero él, como solía hacer antes, se hincaba y se encomendaba a su Dios. Qué testimonio, hermano. Satanás quiere mantenernos tan ocupados que ya no pasamos tiempo en oración. Y tú dirás, pero no hago nada malo. Sí, pero al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si yo sé que debo orar y no oro, entonces es pecado. Hermano, ¿te has dado cuenta que en la pandemia tuvimos algo de tiempo libre y no lo usamos para orar? O tal vez hiciste un buen proyecto y qué bueno, pero ¿oraste? ¿Sabes qué es la actividad que menos le gusta a nuestra carne? Orar, hermano. Creo que es incluso más fácil leer la Biblia porque estás haciendo algo, pero en la oración, ahí es Dios, hermano. Pero por eso cuando tú trabajas, pero cuando tú oras es Dios quien trabaja, hermano. Cuando ya no oramos, hermano, muestra una tibieza espiritual y ya dulce oración solo será un canto que cantan ahí el miércoles en la iglesia, pero ya no será una realidad de nuestras vidas. Punto número 6, hermanos, que muestra que un cristiano es tibio, una falta de sacrificio. La palabra sacrificio podría describir nuestro cristianismo, hermano. ¿Sabes que muchos cristianos ya ni siquiera cargan una Biblia a la iglesia? No, yo estoy a favor de la tecnología, ya hasta les pusimos las letras más grandes posibles por el tema de los lentes. Pero hermano, tráete tu Biblia. Si Dios te habla en un pasaje, hermano, y aparte cada vez que vengas a la iglesia, dile a Dios, háblame, Señor. Hermano, al menos salte con un versículo. Y cuando vengas, subráyalo, hermanos, medita en ese mensaje en esta semana. Muchos cristianos les da pena cargar su Biblia. Algunos cristianos en la oración ya ni sus ojos cierran, hermano. Algunos cristianos, hermano, ya ni siquiera dan gracias antes de comer. Bueno, esto debería ser algo elemental. Ni siquiera debería haber necesidad de predicar lo que estoy predicando, pero yo sé que es necesario que lo predique. El día de hoy diste gracias a Dios antes de comer, hermano. Y sea en tu casa o sea en un lugar público, hermano, da testimonio y agacha tu rostro y dile, Señor, gracias por este alimento que supliste. ¿Has apoyado la obra de Dios? ¿Saben que hay muchas personas que en los 8 meses o 7 meses nunca apoyaron a su iglesia, hermano? Vamos, esto no es el evangelio de la prosperidad, pero ¿no te molesta que no hiciste nada para Dios y su obra en 7 meses? Nos gastamos más en unos tacos, hermano, que en apoyar la obra de Dios, a quien decimos es mi Señor. Mira lo que dice Primera de Crónicas 21-24. Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 24. Dice la escritura, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Fíjate, hermano, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, y ojo con lo que está a continuación, ni sacrificaré holocausto, que dice ahí, que nada me cueste. Vivimos un cristianismo, hermanos, que no está dispuesto a sacrificarse en ningún área de su vida y muestra tibieza en nuestra vida. No me digas que amas a Dios y nunca has apoyado la obra de Dios, hermanos. Este libro sigue diciendo que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mira lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 37, hermano. Una palabra de tu cristianismo pudiera ser la palabra sacrificio. Mira lo que Cristo predicaba, hermanos. Dice la Biblia en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Hermano, ¿amas a Dios más que a tus hijos? ¿Te das cuenta del evangelio que predicó Jesús? Siguiente texto, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, fíjense, hermanos, el que no toma su cruz. A veces pensamos que el texto dice diseña tu cruz. Y la diseñamos así, hermanos, chiquita, le ponemos una
un colchoncito, hermanos, para que no pese, para que no astille. La Biblia no dice diseña tu cruz, la Biblia dice toma la cruz ya está hecha, está pesada y astilla, pero es una dicha, hermanos, cargar la cruz de Cristo. Si no la tomas y sigues, no eres digno, dice Cristo, hermanos. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, verso 39, la hallará. Oramos sin ayunar, ofrendamos sin sacrificio, testificamos sin lágrimas con razón. Hermanos, la palabra tibieza es la palabra que describe el cristianismo de hoy en día. Nos cuesta arrodillarnos para orar, hermano. Nos cuesta después de escuchar un mensaje, hermanos, y ni siquiera podemos doblar nuestras rodillas. ¿No? ¿Qué clase de cristianismo estamos teniendo tan mediocre? No está dispuesto a pagar el precio para nada. Punto número 7, hermanos. Solamente son 18 puntos. Este es el último, hermano, no se crean. La séptima, hermanos. Una falta de pasión por las almas perdidas. ¿Sabes qué muestra tibieza espiritual, hermanos? Una completa indiferencia con todas las almas que se van a ir al infierno. ¿Sabes que en estos días, hermanos, cuánta gente murió? Y la mayoría de ellos, hermanos, qué triste que no tuvieron a Cristo en su corazón. Y toda esa gente que murió sin Cristo, hermanos, se fue directamente al infierno, porque ya sabemos que no hay ningún purgatorio ni ningún limbo. Esa gente se fue al infierno, hermano. ¿Te importan las personas sin Cristo, hermano? Todos aquellos que tienen una ruta, ¿te importó tu ruta? ¿A cuántas personas le testificamos en esta pandemia, hermano? Una falta de compasión por las almas perdidas. Muestra solamente una cosa: tibio. Tibieza espiritual. Hermano, ¿realmente creemos que nuestros familiares sin Cristo van a ir al infierno? Una ocasión una persona me dijo: es que no me gusta hablar de Cristo cuando estoy con otras personas porque no quiero causar polémica. Pues entonces mándalos al infierno. Hermano, ¿hay otra manera de ser salvos si no es arrepintiéndose, escuchando el evangelio y poniendo su fe en Cristo? Y nosotros decimos no queremos causar polémica cuando todo el mundo causa polémica, hermanos, por un partido político o por un partido de fútbol. Ay, no nos importa causar polémica, hermanos. Es fácil, hermanos. Aquí algunos le van a la América. Hermanos, guácala el América. Hermano, no es difícil, hermano. Y si se enojan conmigo, hermano, que se enojen. Y a ti te causa pena mencionar a aquel que dio su vida por ti, hermano, con tu familia, por no causar polémica. No, mejor diles voy a hablar para que no se vayan al infierno. Y gloria a Dios, vayan al cielo, mis hermanos. Solamente muestra una cosa, hermanos: tibieza. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, regresamos a esta iglesia en la Odisea. ¿Cuál era la causa de la tibieza de los de la Odisea? Dice la Escritura: porque tú dices, yo soy rico. Es fácil decir, hermano. Es fácil pensar, yo estoy bien. Lloren por el borracho. Podemos decir lo que sea, hermanos, pero al final del día, verdaderamente, ¿estamos tibios o estamos con un fuego para el Señor? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Su indiferencia, hermanos, provocó una ignorancia ante su verdadera necesidad, que esta iglesia ni siquiera sabía cuál era su verdadera necesidad, que era avivar el fuego y servir a su Dios, hermanos. La Odisea era conocida porque tenían lana, material para hacer ropa, tenían oro y tenían medicina. ¿Y sabes qué decían ellos? De nada tengo falta, yo estoy bien. ¿Y sabes qué podemos decir en esta noche? Pues Dios ha sido bueno, he tenido que comer, no tengo necesidad de nada. Sí, hermano, tenemos una gran necesidad de un avivamiento, hermanos, de Dios. Y los de la Odisea, yo estoy bien, no tengo necesidad de nada.
Dice la Biblia, cuando no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos pensaban y creían estar bien. Escucha esto, hermano. El cristiano tibio generalmente es el último en darse cuenta que está tibio. Versículo 22, miren lo que dice. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es la cura contra la tibieza? Versículo 18. Por tanto, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermano, el Señor les dijo, lo que ustedes necesitan es el oro de la gloria de Dios pasado por el fuego. Y si quieres saber qué tan rico eres, suma todo lo que tienes que el dinero no puede comprar y la muerte no te puede quitar. Y esa es la riqueza de un cristiano, hermanos. ¿Cuánto tienes que la muerte no te pueda quitar? La Biblia dice, sed vuestros tesoros en el cielo. Conclusión, versículo 19. Dice la Biblia, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La tibieza espiritual es un horrible pecado y es castigado por Dios y nos llama al arrepentimiento. El más grande mandamiento de Dios es amar a Dios con todo el corazón, mente y fuerzas, y si no lo amamos con todo nuestro corazón, mente y fuerzas, estamos siendo desobedientes y Dios nos llama al arrepentimiento. Y cierra esta carta, hermanos, con el versículo probablemente más conocido, que es el versículo 20. He aquí. No ha dicho ni una sola cosa buena de la iglesia en la Odisea, y tal vez uno pensaría, Dios no dijo nada bueno de la Odisea. Pero sí, hermanos, es este versículo 20, lo único bueno escrito en la iglesia en la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo sé que algunos usan este pasaje para ir y ganar almas, y le decimos, Cristo está tocando la puerta de tu corazón, le permites entrar para que sea tu Salvador, y aunque se vale usarlo de esa manera, el contexto no es eso. El contexto es a una iglesia y a un cristiano tibio, que le dice, estoy esperando que vuelvas, estoy esperando que te avives, estoy esperando a que vuelvas a tu primer amor. Y solamente piensa, hermanos, en cuán grande es la misericordia de Dios. Y todo el mensaje para que escuches esto: si tú vas y tocas una puerta y nadie te abre, ¿qué haces? Vuelves a tocar, tocas la segunda vez. Si nadie abre, ¿qué haces? Tal vez vuelves a tocar una tercera. Y si nadie abre, ¿qué haces? Te vas. ¿Sabes que es algo tan impresionante, hermanos, que Cristo sigue en la puerta? Hermano, con la indiferencia y apatía que el pueblo de Dios tiene, es para que Cristo ya se hubiera ido. No me quiere, está bien, me voy. Pero Él sigue a la puerta, hermano. ¿Notas la misericordia de Dios detrás de este versículo? Estoy tocando. Quiero avivarte, quiero tener una relación contigo nuevamente, quiero cenar contigo. Hermano, cuando tú cenas con alguien, no solamente cenas, sino platicas. Oye, ¿cómo te fue en el día? Oye, tienes una comunión. ¿Sabes qué dice Cristo? Sigo tocando. Y si en esta noche hay un cristiano tibio, Cristo sigue tocando esta noche y dice, vuelve, vuelve, vuelve. Él está en la puerta y nos está esperando, y espero que esta noche todos y cada uno de nosotros abramos la puerta, hermanos, y no seamos tibios, sino empecemos a encaminarnos a lo que debemos hacer, que es servir a nuestro Dios, hermanos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo le dijo a Timoteo, yo sé que el fuego está en tu corazón. Hermano, si tú eres una persona que ha nacido de nuevo, si Cristo vive en tu corazón, el fuego del Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermano. Pero simplemente hay que avivarlo. Esa palabra avivarlo, para que lo entendamos,
Si uno pone unos carbones para hacer una carne asada, uno tiene que hacerle así un poquito, hermanos. Y cuando lo abanicas, prende el fuego, hermanos. Hay como que sentir movimiento del Espíritu, hermanos. No me voy a desviar. Pero entre más lo abaniques, más prende el fuego. ¿Sabes qué le dijo Pablo a Timoteo? Es tiempo de abanicarlo. Hermanos, es tiempo de abanicar nuestra vida cristiana. Es tiempo de ponernos en serio, hermanos, y servir a nuestro Dios. Y reconocer que es un privilegio, es una dicha servir a aquel que es 3 veces santo. Amén, hermanos. Dios use este versículo, hermanos, para avivarnos. Y que no seamos un cristiano tibio, sino un cristiano que esté en el lugar, hermano, para que pueda ser bendecido por Dios. Hermano, si yo hay algo que yo busco, hermanos, es una cosa: tener el respaldo de Dios en mi vida, hermano. Lo que más yo busco en toda mi vida. Es lo que más tú debes buscar en tu vida, que Dios nos respalde, que Dios nos ayude. Y Él está tocando. Estoy a la puerta. Él no se ha ido. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a ponernos de pie.